Buenas tardes, hermanos, y bienvenidos a este pequeñito y peregrino canal llamado César para Jesucristo. Bueno, os traigo en este vídeo, por la gracia y la misericordia de Dios, con su ayuda y la de la Iglesia, un vídeo bastante especial, porque recientemente ha salido publicado en la web de Como Vara Almendro, de la pluma de Juan Suárez Falcó, un artículo de lo más especial, que vamos a comentar en este vídeo. Pero antes de hacerlo, quiero, por favor, que reparemos todos en esta máxima o en esta sentencia del Santo Padre Pío, importantísima, que dice lo siguiente, fijaos: sería más fácil que la tierra se rigiera sin el sol que sin la Santa Misa. Sería más fácil que la tierra se rigiera sin el sol que sin la Santa Misa. ¿Qué nos está diciendo ahí el Padre Pío? ¿Qué nos está diciendo? Nos está diciendo que Jesucristo, en su presencia eucarística, sostiene la existencia y la conservación del mundo. Nos está diciendo que aquel que aplaca las consecuencias terribles, destructivas y caóticas del pecado del hombre y de los ángeles caídos en el mundo, es Jesucristo, en su presencia humildísima y santísima en la Eucaristía, y su constante ser ofrecido a Dios Padre por la salvación del género humano. Es un impensable pensar que el mundo pudiese existir y conservar el ser, el planeta Tierra, sin el Sol. Inmediatamente las temperaturas descenderían al cero absoluto, es decir, menos 273 grados Kelvin, y la Tierra sería una roca errante en la ingravidez. Dios ha creado el cosmos para reflejar el orden intrínseco dentro de él. Y el equilibrio que existe en el sistema solar, en la creación, es por la santidad y la sabiduría de Dios. Pues bien, teniendo eso en cuenta, que es lo meramente natural y observable, mesurable por la sola razón, por la fe sabemos que es Jesucristo, en su presencia eucarística, quien sostiene, conserva en el ser al mundo. Y por eso, a medida que van desapareciendo las santas misas en el mundo, a medida que aquellos que tendrían que conservar el depósito de la fe lo van pisoteando y lo van destruyendo, también en el mundo suceden calamidades. Calamidades anunciadas en la Sagrada Escritura por doquier, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, anunciadas por nuestro Señor Jesucristo en la última cena a sus apóstoles, la gran tribulación, calamidades profetizadas y advertidas por San Pedro en su segunda carta, capítulo 3, versículo 7, cuando dice que el mundo será purificado por el fuego, calamidades anunciadas por doquier en el libro de Apocalipsis, las 7 copas, etc. Lo tenemos constantemente en San Pablo. Por eso, este artículo de nuestro hermano Juan Suárez Falcó viene mucho al caso, porque este señor, entre comillas, este hombre, Jorge Mario Bergoglio, ha sido y está siendo la causa de que la fe de numerosos creyentes sea pisoteada, ¿sí?, por sus enseñanzas que contradicen el magisterio precedente, ¿sí? Y para el que no lo vea o no lo quiera ver, no quiera tomar una encíclica y constatar en Amoris Laetitia tantas contradicciones que supusieron las dudas de los 4 cardenales, Meissner, Caffarra, Burke, Brandmüller, pues basta con que observe esto que nos refiere nuestro hermano, que son solamente algunos acontecimientos de estos 10 años de falso pontificado y de disfraz
de papa que han sucedido a la vista de todos. Os animo muchísimo a leer el artículo, os lo dejo en la descripción del vídeo, pero como os digo voy a comentar solamente aquello que se acuerda Juan Suárez Falcó y alguna cosa más que veremos al final del vídeo, porque lo más grave de todo fue la Pachamama y sus consecuencias. Bien, primeramente refiere la visita que hizo Bergoglio a Asís el 4 de agosto de 2016 y el gravísimo terremoto en la zona 20 días más tarde, que tuvo muertos, y no pocos. Jorge Mario Bergoglio visitó uno de los lugares más santos de la cristiandad, la Porciúncula de Asís, el 4 de agosto de 2016. Pocos días después, el 24 del mismo mes, se produjo uno de los terremotos más devastadores de la historia de Italia, con un grado de 6.3 en la escala Richter, destruyendo pueblos y ciudades de la Italia central, en el eje que va desde Perugia hasta Amatrice, pasando por Asís, ocasionando 300 muertos, cientos de heridos graves y pérdidas en muchos millones de euros. Pero no le bastó con eso, y viajó de nuevo a Asís el 3 de octubre de 2020 para cometer un horrible sacrilegio: firmar sobre la tumba de San Francisco de Asís, uno de los mayores santos de la catolicidad, de la cristiandad, la herética y masónica encíclica Fratelli Tutti, en la que se aboga por una fraternidad universal sin Cristo y en la que, entre otras cosas, manipuló las palabras de San Francisco para hacerle decir cosas que nunca dijo, cosa que hace habitualmente este hombre. También con Santo Tomás de Aquino hemos visto que lo hace. Manipula, tergiversa, cambia, modifica, y es consciente de que lo hace. Hay en este portal de Como Obra de Almendro también un artículo fantástico sobre Fratelli Tutti y por qué podemos pensar todos los católicos que es herética y masónica en sus principios. Pero no viene al caso en este vídeo. Continuemos con el segundo acontecimiento que recuerda el articulista. Visita de Bergoglio a la Basílica de la Natividad en Belén el 25 de mayo de 2014 e incendio de la misma 2 días más tarde. Un incendio que fue espontáneo, un incendio que fue inexplicado y hasta la fecha no ha sido explicado. El 25 de mayo de 2014 Jorge Mario Bergoglio hizo una visita privada a la Basílica de la Natividad de Belén. No se arrodilló, como es su costumbre, a pesar de tener un cómodo reclinatorio preparado. Esto ya lo ha hecho más veces él. No se arrodilla nunca ante el Santísimo, pero se arrodilla a limpiar los pies de transexuales en la ceremonia, en la celebración del Jueves Santo, del lavatorio de pies. Solo 2 días después, el 27 de mayo, salió ardiendo el edículo de la Natividad. Un signo muy claro de la amenaza del falso profeta sobre Cristo. La estrella plateada, donada por España, esta que vemos aquí, no fue tocada, no lo permitió Dios. Nótese la enseñanza profunda que esto implica, pero sí se quemó la parte anterior de este lugar sacratísimo por la combustión espontánea de las cortinas allí presentes. Esto sucedía el 25 de mayo de 2014. Y el incendio el 27. Seguimos. Bergoglio visita la reproducción de la Gruta de Lourdes existente en el Vaticano el 16 de marzo de 2013, recién elegido, entre comillas, sumo pontífice. El 18 de junio del mismo año, en el santuario y la Gruta de Lourdes, Francia sufrieron las mayores inundaciones en siglos. Ha habido más inundaciones, pero esta fue una de las mayores en siglos. Una de las primeras cosas que hizo Bergoglio tras usurpar el papado, tras la nula renuncia de Benedicto XVI al ministerio petrino, fue engañar a muchos haciendo creer que es un hombre católico, gestos de veneración a la Virgen, como cuando visitó el día siguiente el icono de la Virgen Salus Populi Romani en Roma, o la réplica de la Gruta de Lourdes que existe en el Vaticano, el 16 de marzo, 3 días más tarde. Pues bien, el 18 de junio del mismo año, la gruta y el santuario de Lourdes se inundaron de una de las formas más graves que se recuerdan tras el desbordamiento del Gave que pasa junto a ellos. Fijaos la gruta cómo quedó. El agua llegó casi a la pequeña cavidad en la que se aloja la imagen de la Inmaculada sin llegar a tocar sus pies. Nótese de nuevo la carga de significado de este evento. En Lourdes se cree que las inundaciones de la basílica
y de la gruta anticipan desgracias para la Iglesia y para el mundo. La usurpación del trono de Pedro, desde luego, es lo más grave que le ha pasado a la Iglesia desde que fue fundada por Cristo. También el 13 de junio de 2018 a las 3 de la mañana se inundó de nuevo la gruta. Me encanta este articulista porque nos deja todos los enlaces para poder corroborar la información que nos brinda. Cuarto suceso, Bergoglio visita Fátima el 17 de junio de 2017. El mismo día se desató en Leiria uno de los fuegos más devastadores de la historia de Portugal. El 17 de junio de 2017, Bergoglio visitó Fátima por el centenario de las apariciones. Por cierto, Bergoglio nunca reza el rosario. Se limita a mascullar quién sabe qué palabras sin levantar la vista hacia la Virgen. Esto lo podemos ver en muchos vídeos. Otras veces hace como que se duerme y nunca se arrodilla ante ella, a pesar de los reclinatorios que le preparan, así como con el Santísimo, como comentábamos. Pues bien, el mismo día, el 17 de junio, se desató en la zona de Leiria uno de los incendios más devastadores que se recuerdan en Portugal, en la región de Pedrógão Grande, que ocasionó 64 muertos. Un incendio con 64 muertos y más de 100 heridos. Los supervivientes hablan del fuego del diablo, así lo denominaron los portugueses, nuestros hermanos. Un fuego virulentísimo, rapidísimo y con un aire abrasador, que formaba remolinos y tornados de llamas. Las víctimas quedaron atrapadas en la carretera. Podemos aventurarnos a afirmar que tras estas descripciones, fuego virulentísimo, rapidísimo y con un aire abrasador, denominado por los oriundos fuego del diablo, podemos aventurarnos a decir que la causa de este incendio pudiera ser preternatural, es decir, diabólica en sí. Y por último, el más desconcertante de todos, tan grave que no ha salido publicado en habla hispana. Serpientes muerden a asistentes a la misa celebrada por Bergoglio en Asunción, Paraguay, el 12 de julio de 2015. Uno de los sucesos más tremendos acaecidos en las andanzas de Bergoglio por todo el mundo, dejando aparte sus blasfemias, herejías y ataques a lo más santo y sagrado, que son múltiples e incontables, fue un hecho que ha sido ocultado premeditadamente de las noticias en español. Atención, solo puede encontrarse en inglés. Recuerdo el impacto que me ocasionó cuando lo escuché, porque es un símil completo de lo que le está ocurriendo a la Iglesia desde que la serpiente antigua ocupara el trono de Pedro allá por el 13 de marzo de 2013. 13 de marzo de 2013. Sabéis que Apocalipsis 13:13 nos habla ¿de quién? De la bestia de la tierra, del falso profeta. Es una mera casualidad que no lo es. Y es que durante una misa celebrada por Jorge Mario Bergoglio en Asunción, capital de Paraguay, el 12 de julio de 2015, resultaron mordidas por serpientes 14 personas. Evidentemente, si allí hubiera celebrado la Santa Misa un ministro cualquiera, eso nunca hubiera ocurrido, pues la misa es el exorcismo más grande y poderoso que existe, ya que el demonio odia el memorial de la pasión, muerte y resurrección del Señor, así como su presencia real y sustancial sobre el altar. Algo muy perverso, en cambio, tuvo que haberse producido allí, posiblemente la profanación de la misma por parte de Bergoglio como ministro principal, cuando precisamente las serpientes, signo inequívoco del maligno, hicieron acto de presencia, picando a varios de los asistentes. Quien quiera entender, que entienda. Quien quiera entender, que entienda. Hermanos, estamos precavidos contra Bergoglio. Desde luego, eso es una realidad. Es una realidad palpable, tangible, algo innegable. Son hechos que están sucediendo en el mundo tras el paso de este hombre por muchos de los lugares por los que va. No sé si lleva ya 53 viajes, entre comillas, apostólicos. Recuerdo también en el verano de 2015, que fueron los meses anteriores a la visita de este hombre a Estados Unidos, pues que el país norteamericano sufrió numerosísimos incendios por todas partes. Recuerdo también en Rumanía, en 2019, en su viaje apostólico, entre comillas, el 31
de mayo, que empezó el 29, pues los días antes cayó un granizo de unas bolas semejantes a melones pequeños. No era un granizo especialmente grande, no, era gigantesco, era gigantesco. Pero lo más grave que sin duda ha sucedido, la calamidad más espantosa presidida por este hombre, no ha sido sino aquella circunstancia que nos atrapó a todos en nuestras casas, confinados. Sabéis perfectamente de lo que os hablo, que empezó por Extremo Oriente, por este gran país de por allá, que fue provocado exactamente, causado por la Pachamama, que es un demonio. Un demonio que fue adorado en los jardines vaticanos, ni más ni menos que en el recinto de San Pedro. Lo más abominable que han visto los ojos de cualquier católico en 2000 años sucedió el 4 de octubre de 2019 y fue confirmado con la misa inaugural el 6 de octubre. Con una maceta que simbolizaba a esa madre tierra, a esa diosa pagana y diabólica. Porque le ofrecían sacrificios a la Pachamama, los incas, sacrificios humanos, niños, como podemos ver por aquí. A ver, donde la tengo no pensaba ponerla en este vídeo, pero es importante que lo veamos porque es la verdad. Aquí está. Fijaos. El culto a la Pachamama, los sacrificios humanos y el misterio de la momia perdida. En periodos de sequía o carestía de alimentos se hacían ofrendas, como indica hoy la Academia, tan afecta a los eufemismos, que en realidad eran sacrificios humanos, especialmente niños. Y esto sucede hasta nuestros días. Pues bien, como os digo, el 4 de octubre de 2019 sucedía esto, que muchas veces lo hemos visto, ¿verdad? Pero creo que no hemos reparado lo suficiente, en el doble sentido de la palabra, no nos hemos parado a pensar lo que esto significa y lo grave que es. Y por supuesto, al menos un servidor no ha hecho oración de reparación suficiente. Esto es lo más grave que ha sucedido en la historia de la Iglesia. Y por eso tuvo la consecuencia tan grave que tuvo y las que va a traer. Y por eso el cielo nos avisó por medio de la profeta Sor Agnes Asagawa, religiosa de las Siervas de la Eucaristía, japonesa, que teniendo 88 años y tras 46 años de haber recibido los primeros 3 mensajes de Akita que veíamos el otro día, aquel mensaje que nos anticipaba y nos preparaba para lo que estaba por llegar y nos daba la oportunidad de convertirnos, nos daba a todos la oportunidad de hacer penitencia por lo que iba a pasar. Se ha ido la cámara un momento, pero ya ha vuelto, gracias a Dios. Gracias. Nos decía esto Sor Agnes Asagawa, que le dijo un ángel el 6 de octubre, tras la Pachamama. Es bueno que le diga esto a todos. Cúbranse de cenizas y recen el rosario penitente todos los días. Este que tenemos aquí, que os lo dejo en la descripción del vídeo. El rosario penitente. Y usted debe convertirse en una niña y ofrecer sacrificios todos los días. ¿Por qué después de 46 años Sor Agnes Asagawa recibe este mensaje? Cuando recibió 3 mensajes en el año 83, siendo el del 13 de octubre tan tremendo, que nos hablaba de la infiltración del demonio en la Iglesia, que nos hablaba de las pugnas que habría por esa causa entre cardenales y obispos, que nos hablaba de fuertes calamidades que harían perder la vida a la gran parte de la humanidad. Buenos y malos, sacerdotes y fieles. ¡Qué misterio! ¡Qué misterio! ¿Por qué vuelve a recibir un mensaje Sor Agnes Asagawa? Porque el cielo sabía que lo que estaba a punto de pasar, a raíz de esto, donde además también cavaron un agujero, como hacían los antiguos incas, para darle a la madre tierra de todo,
hijos incluidos, porque sabía el cielo lo que iba a pasar después de esto. Y lo que pasó fue un poquito, hermanos, porque lo que está por pasar es mucho más. Es mucho más. Y os digo más, no penséis que esto es casualidad, no penséis que esto es algo irrelevante, no penséis que por casualidad fue elegida la falsa diosa demoníaca, la falsa deidad Pachamama para este propósito, la Madre Tierra, porque la masonería, que se apoya en los ritos paganos, tiene muy presente que el día 4 de octubre es la festividad de Ceres. Ceres, que era una diosa pagana romana, que aglutinó dentro de sí a las diosas Deméter de la agricultura y Gea de los griegos. ¿Sabéis quién era Ceres para los romanos? Era la madre tierra, era la diosa madre, era la madre de todo. Porque en la mitología, tras el caos, vino Gea. Y eso lo incorporaron los romanos. Y por eso el 4 de octubre próximo va a publicar este señor Laudato Si para la casa común. Es una oda a la tierra, a la madre tierra, que disfrazaron de Pachamama porque les venía bien. Pero en realidad lo que están haciendo es un culto al diablo, porque están divinizando a una parte de la creación. La creencia pagana de la Pachamama es un panteísmo y también es una deificación de la creación. Y eso es precisamente lo que hace el luciferino, que es tomar a Lucifer como si fuese Dios. Algo que es completamente abominable, algo que es completamente preocupante que esté pasando. Acaba de hacer un viaje a Mongolia. Veremos qué sucede. Puede que no suceda nada, o puede que sí. Pero lo que está claro es que las calamidades, hermanos, que nos ha anunciado nuestro Señor Jesucristo, que nos ha anunciado la Santísima Virgen, que han anunciado tantísimos santos y beatos, van a venir sobre la humanidad. Porque el nivel de pecado nunca ha sido tan grave y el número de pecados nunca ha sido mayor. Y el conocimiento de Cristo que tiene la civilización de hoy es completamente accesible a todos. El Evangelio se ha anunciado a todas las naciones. Y todas las naciones, todas, incluido el Estado Vaticano, han rechazado el Evangelio. No queda ni una sola nación que se rija por la ley de Dios. Esto es la gran apostasía. Los dos requisitos definidos en el Concilio de Trento, previos a la parusía. Sí, el Señor va a venir. Y por eso debemos estar completamente esperanzados, ilusionados, porque va a restaurar todo. Pero vamos a atravesar las calamidades. Y Cristo nos quiere fuertes en ellas. Cristo quiere ayudar a sus hermanos y a los que no le conocen aún, por medio de su iglesia. Por eso os animo a todos a suplicarle al Señor que os podáis configurar con Él, tener su mismo pensar, su mismo sentir, su mismo obrar, para que verdaderamente podáis ser contados entre aquellos, que dice el Apocalipsis, que dan testimonio de Jesús, que guardan sus palabras y mantienen el testimonio de Jesús. Y no el testimonio de paganismos diabólicos, satánicos, luciferinos,
ocultistas, sincréticos y, en una palabra, vomitivos. ¿Vale? Todavía es tiempo de conversión. Todavía lo es. Pero en el momento de la muerte se acaba ese tiempo. Y la muerte va a sobrevenir sobre gran parte de la humanidad. El que tenga ojos para ver, que vea. Y el que tenga oídos para oír, que oiga. Jesucristo nunca engaña. Jesucristo nos avisó de todo esto. Y Jesucristo espera de ti y de mí que no nos avergoncemos de Él delante de los hombres. Porque sabe cuáles son las nefastas consecuencias de avergonzarnos de Él. Lo sabe. Que es que Él se avergonzará de ti ante su Padre. Y no podrá acudir en tu defensa. Mucho ánimo en esta batalla final, en esta guerra por tierra, mar y aire y por el mundo invisible. Estamos en unos tiempos fascinantes, apasionantes, que muchos quisieron vivir y no vivieron. Por eso no hay tiempo para quejarse, no hay tiempo para amargarse, no hay tiempo para desesperarse. Hay tiempo para dejar que Cristo sea todo en todos y cada uno de nosotros. Para eso sí hay tiempo. No mucho, pero lo hay. Con que adelante, hermanos. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias por todo vuestro cariño, vuestro apoyo. Y podéis compartir el vídeo con quien consideréis oportuno, con quien penséis que verdaderamente le va a ayudar. Dios os lo pague. Que Dios os bendiga, la Virgen os guarde en este día. San José os abastezca de todo lo que necesitáis para agradar al Señor. Santiago Apóstol os dé su valor y el cielo entero supla en vuestras almas lo que a este vídeo le falta. Amén.